Muy buenos días, querida congregación. También un saludo muy especial para aquellas personas que han seguido esta serie de enseñanzas en el canal de YouTube. Continuamos desarrollando nuestro texto, nuestro capítulo 1 de Primera de Timoteo, que es el libro que estamos estudiando y que vamos a seguir estudiando a lo largo de estos meses. Quiero que me acompañen por favor a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 11, que es el texto que vamos estudiando en estas últimas semanas. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, y queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Quiero que oremos por la palabra. Amado Señor, Dios Todopoderoso, tú que eres soberano, tú que gobiernas con todo el poder y toda autoridad, amado Dios, yo te pido en este momento que nos guardes en este sermón, que nos guíes, nos dirijas, Espíritu Santo. Te pido por favor, amado Padre, que nos ilumines con tu palabra, mi Señor. Guíanos por el camino correcto en esta predicación y te entrego este momento en tus manos, amado Padre. Te pido de todo corazón que todas las personas que están escuchando este sermón puedan ser iluminadas con esta luz tan brillante de tu palabra, mi Señor. Te entrego sus corazones, entrego este momento y te pido, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad. Amén. Bueno, seguimos en nuestro contexto de los versículos del 3 al 11 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. En estos versículos de apertura, Pablo le encarga a Timoteo que debe arreglar lo que está mal en la iglesia de Éfeso, debido a los falsos maestros y a sus enseñanzas. Las escrituras en estos versículos nos muestran claramente 4 cosas que se cumplen en los falsos maestros, de las cuales hemos desarrollado 3. El error de los falsos maestros, el propósito de los falsos maestros y el motivo de los falsos maestros. En este sermón vamos a desarrollar la última característica o este último tema, y es el efecto de los falsos maestros, el efecto que los falsos maestros con sus enseñanzas producen. Y es que este punto es de vital importancia entenderlo, porque después de ver todo lo que caracteriza a los falsos maestros y a sus enseñanzas, viene ahora el efecto que producen, y es algo muy destructivo y lleva a total destrucción y condenación pues a aquellos que se deleitan en sus doctrinas y a aquellas personas que siguen a estas personas que son falsos maestros. Pablo dice en el versículo 7 de nuestro texto: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y es importante ver la segunda parte de este versículo con total detenimiento, porque los falsos maestros en Éfeso no entendían lo que estaban enseñando ni las verdades que estaban afirmando. El participio presente activo aquí en esta palabra es nountes, y es el que se utiliza para la frase sin entender. Pero esto indica que estaban en un estado continuo de no entender nada.
Son como las personas no convertidas, quienes por la ausencia del Espíritu Santo no tienen el discernimiento, no pueden conocer las cosas de Dios, ya que éstas pertenecen a los que son espirituales, mientras que estos hombres están espiritualmente muertos. Dice la palabra, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. El problema no solamente estaba en que no estaban entendiendo lo que enseñaban, sino que estaban en un estado continuo de no entender las escrituras, y además de eso, afirmaban verdades sin entenderlas. Estaban proclamando verdades sin entender ni siquiera de lo que estaban hablando. No solamente estaban diciendo cosas que no entendían, sino que estaban también de alguna manera diciendo verdades absolutas como si fueran totalmente incuestionables. Eran ignorantes de la palabra de Dios, afirmaban sus propias verdades y estaban orgullosos de ello. En la actualidad sucede lo mismo con los falsos maestros. Pretenden ser maestros de la ley, y si le prestamos oídos atentos a lo que ellos enseñan y a lo que ellos afirman, es identificable que no tienen idea de lo que están hablando. Aún así presentan sus enseñanzas como una verdad absoluta y dicen que enseñan la palabra de Dios. Esta situación que sucedía en Éfeso produce una reacción en Pablo, y es que además Pablo tiene que defender la ley. En este punto tiene que defender la ley. Y es que algo muy serio y que nosotros tenemos que entender, y quiero que lo entendamos a profundidad el día de hoy, es esto. De la boca de un falso maestro, la palabra de Dios es manipulada y adulterada. Los falsos maestros contaminan la palabra de Dios. Cuando un falso maestro es puesto al descubierto y toda su doctrina pues obviamente se cae, y todo esto queda al descubierto, las personas que siguieron sus enseñanzas pueden llegar a perder toda la confianza en la escritura, en la Biblia, porque obviamente las enseñanzas de estas personas pues fueron falsas doctrinas, fueron verdades torcidas. Pero el problema de esto, y aquí por eso es que Pablo está defendiendo la ley, porque el problema es que como ellos utilizan la Biblia, las escrituras, las tuercen para generar sus propias doctrinas, cuando todo este tipo de situaciones salen al descubierto, cuando el falso maestro cae, es decir, se sale al descubierto todo lo que estaba enseñando de falsedad, y queda al descubierto todas sus patrañas y todos sus engaños, las personas pueden llegar a perder total confianza en la Biblia como tal, en las Sagradas Escrituras. Y esto, pues, definitivamente es algo muy peligroso, y quiero explicarme de alguna manera mejor con un ejemplo. Si nosotros encontramos un anillo de oro y lo encontramos en el lodo, y luego vamos y lavamos el anillo, nosotros no vamos a desechar el anillo junto con el agua sucia que estamos, con el lodo que estamos limpiando con el agua, ¿verdad? Nosotros no desechamos el anillo, solamente lo limpiamos, le quitamos el lodo. Sucede de manera similar con las malas doctrinas, con las falsas doctrinas. Como muchas de esas doctrinas tuercen las verdades escriturales, es necesario defender la verdadera palabra, es necesario limpiar la suciedad que se construyó a partir de la Biblia, y entonces de esa manera corregir de alguna u otra manera toda esa falsa doctrina, toda esa falsa enseñanza. Este tema es complicado y es bastante profundo, porque muchas personas que están en contacto con este tipo de sectas, con este tipo de supuestos nuevos movimientos que supuestamente enseñan la Biblia, tarde o temprano terminan muy lastimados, muy lastimados. Yo he conocido personas y familias enteras totalmente destruidas, lastimadas por completo, hogares rotos, destruidos por causa de las malas enseñanzas. Lo que suele suceder
a continuación es que las personas quedan desconfiadas de la Biblia, de la verdad bíblica. No solamente desechan las mentiras que les dijeron, sino que desechan también la verdad escritural, la Biblia como tal, también la tienden a desechar. Entonces Pablo, diligentemente, para que ese tipo de situaciones no suceda en Éfeso, Pablo diligentemente afirma lo siguiente en el siguiente versículo, en el versículo 8, dice, pero sabemos que la ley es buena. ¿Sí se dan cuenta? Él está exponiendo la falsedad, todo lo que, el error de los falsos maestros, pero dice, pero sabemos que la ley es buena. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Algo muy importante que nosotros debemos entender, nosotros podemos condenar la falsa enseñanza y lo debemos hacer, podemos condenar el motivo, podemos condenar el falso maestro y la ignorancia, podemos condenar ese irrespeto con el que esos falsos maestros tratan las escrituras, pero no podemos condenar la ley en sí. No podemos condenar la Biblia, no podemos condenar la palabra de Dios en sí. La ley es buena si uno la usa legítimamente, dice Pablo. Y aquí hay mucho que decir. La ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley tiene un uso correcto. La ley tiene un lugar apropiado. Pero los falsos maestros en Éfeso no la estaban usando bien. La estaban usando como un medio de salvación. La están presentando como un objeto para alcanzar la salvación. Y esto es la expresión del orgullo humano al máximo, cuando se desprecia la gracia otorgada por Dios y se reemplaza por el mérito propio de ser salvo por las obras de la ley. Es muestra del orgullo, del corazón del orgullo humano. El orgullo en Éfeso los habría llevado a crear un enfoque en la ley de Dios como medio de salvación, y cuando Pablo habla acerca de que ellos querían ser maestros en la ley, se tiene en mente la ley mosaica, la ley dada por Dios a Moisés, pero Pablo dice que aquellos maestros no conocen nada acerca de la ley de Dios, pero la ley es buena si se usa correctamente. Pero ellos, al igual que varios maestros en la actualidad, la estaban usando mal. Enseñaban y afirmaban que se puede ser salvo por medio de la ley. La ley es buena, pero en sí misma la ley no son buenas noticias. Dice la palabra, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 3, 19 al 20. La ley no fue hecha para hombres justos, fue hecha para que los pecadores puedan ver sus pecados y para sacar a la luz la maldad del ser humano, exponiendo toda esa iniquidad y todos esos pecados que están en el hombre. Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si uno la usa legítimamente. Y aquí nos vamos a detener, porque hay bastante por hablar acá. Podríamos preguntarnos inicialmente cómo se usa la ley de manera legítima. Y esa pregunta va directamente relacionada con una pregunta que aparece en Gálatas 3:19. ¿Para qué fue dada la ley? Y Pablo expresamente nos habla de que la ley no fue dada para la justificación del hombre, ni para que el ser humano fuera salvo a través de ella. Y quiero que podamos entender muy bien la ley, quiero que podamos entender muy bien su uso y para qué fue establecida. Y de esa manera podamos seguir desarrollando nuestro texto de Primera de Timoteo. El Espíritu Santo, a través de las escrituras que él mismo inspiró, nos deja claro que la ley no salva a nadie y no puede justificar a nadie. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Pablo claramente explica que Dios hizo un pacto con Abraham antes de que entregara la ley en el monte Sinaí. Y fue la fe
la que le contó por justicia a Abraham, no fue la ley. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Gálatas 3, del 16 al 19. Este texto es muy profundo. Y además, qué privilegio tenemos en poder estudiar las Escrituras, poder recolectar estas joyas y estas piedras preciosas que están allí. Si tan solo las personas realmente pudieran llegar a un entendimiento más profundo de las Escrituras. Aquellas personas que insisten en poder hacer mérito para ganarse la aceptación de Dios mediante obras infructuosas y rituales inservibles, si pudieran entender esto, si pudieran entender las verdades bíblicas, aquellos que promueven rituales y obras judaizantes para alcanzar la salvación, si entendieran las profundidades de estas verdades doctrinales, si entendieran lo profundo y poderoso de la Escritura, de la doctrina de la gracia, no estarían pisoteando el nombre de Cristo al invalidar su magnífica obra en la cruz y promoviendo la ley como medio de salvación, y no están promoviendo al ejecutor de la misma, sino que están promoviendo la ley y no a Jesucristo como el ejecutor de la salvación. Ni la herencia ni la salvación se pueden obtener a través de la ley. La ley fue dada a causa de las transgresiones, y claro que tiene un propósito, y eso es lo que quiero que entendamos. Pero fue dada a causa de las transgresiones. Hasta que viniera Cristo, el Salvador cumplió la ley por nosotros. Una ley que nadie puede cumplir. Lo maravilloso de la salvación es que todo aquel que es salvo gracias a los méritos de otro. Es decir, a través de los méritos de Cristo. Ahora, es importante que cuando se expone una verdad, y a la luz de la palabra entendemos esa verdad, no debemos irnos a extremos peligrosos que nos pueden llevar a la orilla de la ignorancia, porque el generalizar en una verdad escritural puede llevar a las personas a crear una idea sesgada que puede llevar al error doctrinal, al generalizar de forma extrema una verdad. Esta se puede contaminar con falsedad también cuando yo soy extremista y quiero llevar al extremo o a los extremos una verdad escritural. En otras palabras, al llevar una verdad escritural o una doctrina al extremo excesivo, puede generar falsedad en la misma. ¿Y a qué voy con esto? Que al creer una verdad tan maravillosa como la salvación por gracia, y creer que no estamos bajo el yugo de la ley, esto puede generar una reacción excesiva de la verdad en las personas. Algunos pueden decir, bueno, si la ley no justifica y no salva a nadie, entonces no sirve para nada. Otros podrían decir, como la salvación es por pura gracia, la ley es invalidada. Otro grupo de personas podría decir, como la ley no justifica y la ley en sí misma no salva, entonces ya no está vigente. Y cualquiera de estos tipos de razonamiento es totalmente falso. Esto es coger la doctrina de la gracia, esto es coger la verdad escritural sobre la gracia y llevarla a un extremo peligroso, forzado de alguna u otra manera, creando error también. Ahora entienden cuando hablo de no llevar a los extremos excesivos una verdad bíblica. Al llevar al extremo una verdad escritural como esta, que la ley no justifica y que en sí misma no puede salvar a nadie, puede generar una ignorancia en el entendimiento completo de la doctrina de la gracia. Pues muchos se pueden preguntar,
¿Para qué sirve la ley? Si no puede salvar al hombre, ¿cuál es su objetivo? Si por sí misma nunca llevará a nadie al cielo, ¿para qué fue escrita? ¿Acaso no es una cosa inútil? Y no podemos llegar a pensar de una manera tan insensata. ¿Acaso una piedra preciosa es inservible porque no sirve para comer? ¿Acaso una piedra preciosa no vale nada porque no cumple el propósito de ser alimento, de ser comestible? ¿O acaso un atuendo de vestir es inútil porque no sirve como medio de transporte? El hecho de que la ley no sea para justificar al ser humano no quiere decir que no tenga un uso adecuado. La ley en sí misma no salva a nadie. Eso sería darle un uso para el cual no fue dada. Por eso Pablo en nuestro texto dice, la ley es buena si se usa correctamente. El mal entendimiento de la gracia divina puede llevar a dos errores muy grandes e igualmente descarados. Por un lado, el primer error llega a utilizar la ley como medio de salvación. Llega a promover, incluso dentro de los círculos cristianos, llega a promover la obediencia en la escritura para ser aceptados por Dios, lo cual es un error porque Dios nos aceptó sin ni siquiera estar buscando mérito para ello. Nosotros no obedecemos a Dios para que Dios nos acepte. Nosotros obedecemos a Dios por amor, porque sabemos lo que hizo, porque entendemos la gracia. Y esto es lo que quiero que entendamos el día de hoy, para no llegar a caer en ese error tan tremendo. Ahora, el otro error, igualmente grande y descarado, es que se llega a desechar la ley. La ley es desechada por dos tipos de personas, aquellos que no les gusta el evangelio y lo rechazan. Entonces para ellos la verdad de la ley no es conveniente porque expone su estilo de vida pecaminoso. Entonces la desechan. Pero también es desechada por los antinomianos que dicen, sí, yo sé que soy salvo únicamente por gracia. Y entonces quebranta la ley diciendo que no les obliga a cumplirla ni a obedecer los mandamientos de Dios, ni siquiera como regla de vida. Son situaciones muy peligrosas, son errores doctrinales grandes en cuanto a entender la doctrina de la gracia. Si se desvía, si alguien se desvía por estos caminos y sigue esta senda peligrosa, puede llegar a la total falsedad, puede llegar lo está conduciendo totalmente a la mentira, al error y por último a la condenación. Yo no puedo negar la obra de Cristo. Yo no puedo negar la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz y tratar de ganarme el favor de Dios por las obras de la ley. Pero tampoco puedo ser un irreverente pensando que puedo caminar y andar como se me da la gana, incumpliendo la ley de Dios, supuestamente porque fuimos salvos ya por gracia. Obviamente este tipo de personas no ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo no piensa de esa manera. Una persona que ha sido regenerada ama la obediencia a Dios. No piensa de esa manera, no ha sido regenerado. El hecho de que la ley haya sido dada con otro propósito, al de salvar a la humanidad o de justificar al hombre, no quiere decir que sea inservible. Y no quiere decir que no sea majestuosa. Y no quiere decir que no sea una obra dada por Dios a los hombres. Es una obra de Dios la ley. La ley es dada por Él a los hombres. Debemos mirar la santa ley dada por el Señor y mirarla con reverencia. Tenemos que mirarla con honra, pues es una obra majestuosa del Dios mismo que refleja todos los atributos divinos, refleja todo su carácter santo. Quiero que para poder entender aún con mayor profundidad la ley, podamos ver el siguiente contraste. El Señor Todopoderoso, el Dios vivo, desciende al Sinaí y de su boca da la ley al pueblo. Dios mismo proclama la ley que deben cumplir. Es una ley majestuosa, aterradora al mismo tiempo. El Dios Todopoderoso pronuncia con sus palabras esta ley tan perfecta
tan aterradora al mismo tiempo que el monte tiembla. Los hombres se inundan con temor, un temor terrible. Sienten los hombres y le dicen a Moisés que sea él el que hable con Dios porque ellos temen. La ley de Dios es la ley de Dios, es dada por Dios mismo. Y el monte humea, sale una columna de humo. Los montes tiemblan, el monte tiembla. Al escuchar tan poderosas palabras, y de ahí, del Sinaí, como un fuego que no se extingue, es inundada, es instituida la ley a los hombres, inunda todo la ley, es derramada la ley para los hombres, una ley que brota como las brasas ardientes que pueden ser comparadas con el temible calor sofocante de una estrella agitada. Esa es la ley. Se derrama esa ley. Dios derrama su ley, suelta, deja libre, da como conocimiento su santa ley a los hombres. Es una ley que nadie puede detener. Una ley tan perfecta y tan terrible al mismo tiempo. Ahí, en ese momento, Dios ha dado su estándar divino. Ha colocado el estándar moral y solo aquel que lo pueda cumplir a la perfección puede ser digno del cielo. ¿Quién podría cumplir semejantes demandas? ¿Quién puede cumplir cada palabra y cada letra de una ley tan perfecta y santa? Ningún hombre puede hacerlo. Por lo tanto, de la ley solo se espera algo para la humanidad: condenación. Una condenación tan terrible que juzga y mira lo más profundo de los corazones y dictamina sin compasión a cada persona sobre la faz de la tierra culpable, sin importar cuánto se esfuerce alguien, sin importar su estatus social, sin importar qué tan religioso sea, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos son juzgados bajo un juez terrible que es la ley. Cada ser humano puede verse frente a la ley y ver el rostro de la ira de Dios que lo consume. ¡Qué terrible verdugo fue desatado en el Sinaí! ¡Cuánta perfección que consume hasta la última célula del pecador! Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Si pudiéramos contemplar un mundo sin Cristo, este sería el único destino de la humanidad frente a una ley tan perfecta que castiga con un látigo terrible al pecador. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, envía a su Hijo unigénito para que cumpla las demandas tan exigentes de una ley tan perfecta, para que cumpla esas demandas por nosotros, sacrificándose en una cruz y recibiendo tan terrible castigo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En un mundo sin Cristo, una inundación de condenación y destrucción correría por cada rincón, consumiendo todo a su paso, pues nadie puede cumplir un estándar tan alto como la ley de Dios. Sin el Evangelio de Cristo, la ley no es más que la voz condenadora de Dios, que retumba con gran fuerza contra la humanidad. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Puede la ley ser de utilidad? ¿Puede ese juez implacable ayudar en la salvación? Sí, sí puede. Y eso es lo que quiero que podamos entender, porque la ley es buena si uno la usa legítimamente. Noten que dije que puede ayudar a la salvación, puede ayudar en la salvación, no que en sí misma la ley pueda salvar a alguien. Voy de manera rápida a exponer los usos de la ley. Me gustaría profundizar en cada uno de ellos, pero todavía hay mucho que exponer de nuestro texto, entonces solo voy a mencionar con algunos comentarios. Primero, el primer uso de la ley es manifestar al hombre su culpa. Cuando Dios en su infinita soberanía decide salvar a una persona, envía su ley para mostrarle cuán culpable es.
cuán vil y malvado es su corazón y para mostrarle la peligrosa situación en la que se encuentra. Porque la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Primera de Timoteo 1:9. Aquel pecador que está perdido y en su ignorancia y maldad desfila a lo largo de un acantilado. En cualquier momento puede resbalar y las rocas filosas del fondo lo pueden despedazar. Lo está esperando una muerte trágica. Entonces, la ley, como una gran bofetada, llega para hacerlo despertar y ser consciente del peligro tan terrible al que está expuesto. Cuando es expuesta toda la ruina y toda la miseria del hombre, en ese momento está preparado y en la posición correcta para clamar por salvación. Y es ahí cuando viene la salvación. Cito a Charles Spurgeon cuando dice: la ley actúa con el hombre como lo hace el médico cuando quita lo que obstruye el ojo del ciego. Los hombres que creen en su justicia propia son ciegos, aunque se consideran buenos y hasta excelentes. La ley quita esa obstrucción y les permite descubrir cuán viles son y cuán completamente arruinados y condenados están si permanecen bajo la sentencia de la ley. ¿Quién no ha quebrantado la ley de Dios? ¿Quién no ha quebrantado sus 10 mandamientos? ¿Quién ha dicho siempre la verdad? ¿Quién ha honrado siempre a sus padres? ¿Quién no ha levantado falso testimonio contra alguien? ¿Hay alguna persona que no haya fabricado su propio Dios y ha puesto su confianza en el dinero, en las cosas que ofrece el mundo? ¿Quién no ha amado más a sí mismo por encima de Dios? ¿Quién no se ha amado a sí mismo muchas veces por encima del mismo Creador? ¿O quién no ha amado más las cosas terrenales más que a Dios? ¿Quién no ha codiciado los bienes materiales y las cosas que posee otra persona? Todos somos culpables de haber quebrantado la ley. Y si realmente entendemos estos mandamientos y si entendemos la majestad de esta ley tan perfecta, miraremos la ley y contemplaremos la perfección de Dios y la pureza y la santidad de su carácter. Si entendemos la ley santa de Dios, veremos que nos condena. Entonces solo así la ley tendrá un uso útil en nuestras vidas, pues nos muestra el peligro del pecado y de la desobediencia y nos conduce a los brazos de Cristo. La ley no solo involucra lo que nosotros podemos decir o la manera en cómo lleguemos a actuar, va mucho más profundo, cavando en lo más íntimo de nuestro ser. La ley dice: no cometerás adulterio. Pero tal como afirma nuestro Señor Jesucristo: pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Mateo 5:28. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que quiere decir que debemos reverenciar a Dios en todo lugar y tener su temor ante nuestros ojos, y en todo momento debemos respetar sus ordenanzas y siempre caminar en su temor y amor. Hermanos míos, no creo que alguien sea tan duro de corazón y se crea inocente o se crea lo suficientemente bueno que crea merecerse el cielo. Una sola infracción de la ley es suficiente para condenar a alguien para siempre. El que ofende la ley en un punto se hace culpable de todos, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Santiago 2:10. Puesto que es una ley tan perfecta la que se nos ordena obedecer, y obedecerla además de manera perfecta, basta con infringirla una sola vez, aunque no volviéramos a hacerlo nunca, para que la ley nos condene. ¿No debería esto despojarnos de cualquier jactancia o orgullo? En vez de ser como el fariseo que dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Si la santa ley de Dios ha tocado nuestras conciencias y esta predicación ha llegado al corazón de ustedes, espero que seamos más bien como el publicano, que ni siquiera alzaba su mirada y se daba golpes de pecho y decía: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Lucas 18:13. La ley viene
y derriba las cortinas y los velos del corazón y permite que la luz entre. Y luego descubrimos cuán vil y malvado es el corazón humano. Podemos ver cuán perversas han sido nuestras vidas. Entonces, en vez de jactarnos por algún mérito o por creer que podemos llegar a agradar a Dios por nuestros propios méritos, somos llevados a postrarnos y a decir, como el Salmo 51 lo expresa: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Los que están escuchando esto el día de hoy, ¿hay tristeza por el pecado? ¿Sienten un dolor y una angustia debido a la maldad y al pecado en sus vidas? ¿Pueden reconocer su culpabilidad? Presten atención a lo que les digo. El Señor tiene misericordia de los pecadores. Si aún no has rendido tu vida a Cristo, o simplemente eres un cristiano por tradición, o simplemente porque te sientes cómodo en una religión, hoy es el momento de arrepentirte sinceramente y confiar sinceramente en aquel que es poderoso para salvarte. Oh, yo le pido al Espíritu Santo que en su misericordia coloque arrepentimiento genuino en los corazones de las personas. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y aunque tú has quebrantado su santa ley, Él la ha guardado. Él tomó su justicia para que ahora todo el que en Él cree sea justificado delante de Dios. Ven a Cristo, arrepiéntete y confía en Él. Entonces sabrás para qué sirve la ley. Segundo, la ley sirve para eliminar toda esperanza de salvación por medio de una vida de obras para alcanzar la aceptación de Dios. La ley viene a eliminar eso. Por obras no somos salvos. No podemos agradar a Dios. ¿Cuántas obras son suficientes para alcanzar la salvación? ¿Cuántas obras buenas cubren los pecados de tal manera que estos no sean contados para condenación? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que hacer? Nadie, ningún religioso podría dar una cifra, porque simplemente esa cifra no existe. No existe. La palabra de Dios no dice cuántas obras son necesarias para limpiar las obras malas. Ahora, incluso si alguien estuviera a punto de saldar sus cuentas antiguas, ¿cómo saldaría las futuras? Simplemente estaría en deuda. Alguien podría decir: mientras que yo saldo mis cuentas anteriores, no cometeré faltas en el futuro. Ese simplemente es un pensamiento limitado y es un pensamiento pobre. Cualquier ser humano podría vivir de esta manera, con el yugo y la cadena de una deuda que no termina y no la podría saldar nunca. El que piensa que no va a cometer falta contra la ley en el futuro, se miente a sí mismo y le miente a Dios. Cualquier cosa que lo haya tentado en el pasado lo volverá a tentar en el futuro. Y así simplemente es imposible no infringir la ley de Dios. La justicia de Dios es inflexible y la ley dice que ninguna de las cosas medianamente buenas que pueda llegar a ser el hombre, nada de eso lo puede expiar o le puede expiar las faltas cometidas. La única expiación que alguien puede recibir para que sea libre de toda culpa es mediante la expiación de Cristo Jesús. Nadie puede ver la ley y pensar que puede cumplirla por sus propias fuerzas. Si en el pasado no la ha cumplido, no hay probabilidad de que guarde la ley en el futuro. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Jeremías 13:23. Nadie puede cumplir toda la ley sin ser culpable de alguno de sus mandamientos. Lo que tiene que hacer es venir a Cristo. El Espíritu Santo les dará un nuevo corazón y un espíritu recto para que se arrepientan genuinamente de sus transgresiones y así puedan poner su confianza en Jesús y recibir el perdón por medio de su sangre. Entonces, ¿cuál es el uso de la ley? El uso que tiene la ley es el siguiente. El propósito que tiene es el propósito de un martillo, como decía Martín Lutero.
Y cito a Martín Lutero: si alguien no es un asesino, ni un adúltero, ni un ladrón, y se refrena externamente del pecado como lo hacía el fariseo que es mencionado en el Evangelio, esa persona juraría que es justa y por lo tanto concibe una opinión de justicia y presume de sus buenas obras y de sus méritos. A tales personas Dios no puede ablandar ni humillar de ninguna otra manera, para que puedan reconocer su miseria y su condenación, sino por medio de la ley, porque ese es el martillo de la muerte, el trueno del infierno y el rayo de la ira de Dios, que hace polvo a los hipócritas insensibles y obstinados, porque mientras habita en el hombre la opinión de justicia, habitará en él también el orgullo incomprensible, la presunción, la seguridad, el odio hacia Dios, el desprecio hacia su gracia y a su misericordia, la ignorancia de las promesas y de Cristo, la predicación de la libre remisión de pecados por medio de Jesucristo. No puede entrar en el corazón de alguien así, ni tampoco puede experimentar ningún sabor ni aroma al respecto, pues esa poderosa roca y esa muralla diamantina, es decir, la opinión de justicia con la cual se reviste el corazón, lo impide. Por lo tanto, la ley es ese martillo, ese fuego, ese viento grande y poderoso, y ese terrible terremoto que parte las montañas y quiebra las rocas, es decir, los hipócritas obstinados y orgullosos. Elías, no pudiendo resistir esos terrores de la ley, que son significados por estas cosas, cubrió su rostro con su manto. Sin embargo, cuando la tempestad cesó, que Elías había presenciado, se escuchó un silbo apacible y delicado en el cual estaba el Señor. Pero fue necesario que la tempestad de fuego y de viento y el terremoto pasaran antes que el Señor se revelara en ese silbo apacible. Fin de la cita. Tercero, la ley tiene el uso de mostrarle al hombre la miseria que caerá sobre él a causa del pecado. La ley muestra el destino que tendrán todos aquellos que se condenarán. Nadie puede aferrarse a la ley para que lo salve del destino que ella misma muestra. La ley solamente advierte y muestra el destino tan horrible que sufrirán aquellos que rechazaron a Cristo, aquellos que amaron más las tinieblas que la luz. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Algunos pueden decir, ¿qué clase de propósito es este? Mostrar el horrendo destino sin tener capacidad en sí misma de sacar a las personas de la condenación. Y aunque parezca terrible, es un propósito maravilloso, para que de esa manera el pecador pueda clamar a Jesús. El Padre Celestial nos despoja de toda nuestra confianza y de cualquier jactancia por medio de los látigos de la ley, a través de la revelación que hace la ley en nuestros corazones, y ver el destino tan terrible de la condenación nos hace anhelar el cielo y nos empuja con angustia y con desesperación a los brazos del Salvador. ¿Qué destino tan terrible enfrentará todo aquel que se presente delante del trono blanco sin un Salvador que lo salve? ¿Qué excusa puede plantear alguien frente a Dios, quien mira lo más profundo del corazón humano y juzga con su santa ley? ¿Qué excusa podemos sacar? Por más valiente y audaz que pueda ser alguien y podrá tener el corazón de acero, nadie puede luchar contra Dios. Nadie se puede librar de la ira de Dios el día del juicio, cuando el Señor juzgue con su santa ley a todos aquellos que despreciaron al Hijo. Cada mandamiento de la ley dirá, eres condenado, pues me has quebrantado. Por eso la ley fue enviada, para convencernos de pecado, para hacernos temblar y estremecer delante de Dios. Cualquiera que se sienta justo por su propia justicia debe saber que vendrá el día donde todos comparecerán ante Jesucristo, frente a un trono blanco,
y el juez supremo, al cual fueron sometidas todas las cosas, juzgará toda obra. Y el libro de la vida es abierto. Se manifiesta toda la gloria del cielo, millares de ángeles a un lado y al otro. Y allí, de pie, compareciendo frente al tribunal de Cristo, una humanidad rebelde que rechazó al Hijo, por lo tanto, rechazó también al Padre. Si tú te crees justo por tus propios méritos, por tu propia justicia, estás ahí de pie. Y la ley, como ese verdugo, desnuda toda tu maldad y expone públicamente frente al juez y al universo todas tus transgresiones. ¡Qué destino tan terrible! Y eso es lo que la ley nos muestra, el destino final de la condenación. Por eso es el momento preciso para decirles: arrepiéntanse de sus pecados. Aún hay tiempo, aún existe la posibilidad de escapar de tan terrible destino. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Cristo es la única respuesta. Cristo es el único camino a la salvación. Cuarto, la ley fue enviada al mundo para mostrar el valor del Salvador. Así como el vacío oscuro del espacio hace que las estrellas del firmamento brillen y sean notadas con una belleza magistral, la ley hace que Cristo resplandezca. Nos permite ver su pureza y belleza con toda la gloria que despliega Él. Nos permite poder contemplar la cruz del Calvario con total reverencia y asombro. Podemos contemplar al Salvador, quien cumplió todas las demandas de la ley sabiendo que es una ley dura y difícil, pero que aún así Él cumplió cada tilde y cada letra de su ley. Y se ofreció como ese sacrificio vivo, por amor, para que la ira y toda la venganza divina fueran descargados sobre Él, para que los que creen en Él no sean condenados. Miqueas 7, 18, 19 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Cuando se lee este texto, muchos pensarán: qué bonito, Dios ha pisoteado nuestras iniquidades. Oh, qué bonito, Dios ha agarrado nuestro pecado y lo ha lanzado al mar. Si lo vemos de manera superficial, no hemos entendido este texto. ¿Qué ha pasado en el pueblo cristiano? Que hemos perdido la solemnidad. Es cierto que estas palabras nos deben dar alegría, pero se ha perdido la solemnidad. Nuestras bocas deberían estar temblando ante la proclamación de estas palabras, en respeto y en humillación ante nuestro Dios. Debemos entender las implicaciones de estas palabras. Y no entendemos las implicaciones de estas palabras en este pasaje de Miqueas. Dios agarró todo nuestro pecado y se lo imputó a su Hijo, aplastándolo bajo su ira. Dios tomó nuestros pecados, los imputó en Cristo, agarró luego a su Hijo y lo lanzó al mar de su ira. Si nuestros labios no tiemblan cada vez que leemos o cantamos sobre la obra redentora de Cristo, si no temblamos cada vez que vemos esta verdad, cantamos esta verdad, hablamos de esta verdad, es porque no hemos comprendido realmente lo que Cristo hizo por nosotros. Nada nos lleva a valorar más a nuestro Salvador que cuando vemos la ley que nos condena. Regresando a nuestro texto, en 1 de Timoteo, dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos,
para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Pablo aquí nos habla del uso de la ley. Nos muestra para quiénes se hizo la ley y con qué propósito. Los 3 primeros pares de pecados que representa el apóstol hace parte de la primera parte del decálogo de los 10 mandamientos, que tiene que ver con la relación personal con Dios. El resto de los pecados en la lista de Pablo viene la segunda parte de los 10 mandamientos, los que tienen que ver con nuestra relación con otras personas. Es probable que escogiera Pablo estos pecados específicos en esta lista porque caracterizaban a los falsos maestros en Éfeso. Entonces, para asegurarse de que no omitía ningún pecado, Pablo añade, y cuanto se oponga a la sana doctrina. Sana viene de la palabra ugiaino, de la que se deriva nuestra palabra actual para higiene. Se refiere a lo que es sano y saludable. Esto expresa que la enseñanza de Pablo produce vida espiritual y crecimiento y salud. Después de enlistar todos los pecados y mostrar que todos quebrantamos la ley de Dios, después de mostrar que somos pecadores, Pablo dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Y qué nos está diciendo con esto? Que la ley es parte del evangelio. El uso legítimo de la ley es conforme al evangelio. Usar la ley de manera adecuada, como lo aprendimos ahora. Usar la ley de manera legítima es parte del glorioso evangelio del Dios bendito. Aquel glorioso evangelio que nos dice que el hombre es pecador, que la maldad brota desde lo más profundo de su ser y que no se puede redimir a sí mismo por ningún medio ni por ninguna obra. Pero Jesucristo vino al mundo, Dios en carne humana murió en la cruz y padeció recibiendo la ira divina en propiciación por los pecados. Murió crucificado y con poder fue resucitado al tercer día. Y solamente por la fe en Él y por medio de la gracia derramada de Dios podemos ser perdonados de nuestros pecados. Ese es el evangelio. Cuando usamos legítimamente la ley, hacemos la ley parte del evangelio. Es por eso que Pablo dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Las buenas noticias, en primer lugar, son malas. Esto dice el evangelio. El hombre es malvado y está completamente perdido sin Cristo. Por lo tanto, será condenado en un infierno eterno. Cuando alguien presenta el mensaje del evangelio y no muestra la ley y la realidad del pecado, ese mensaje no sirve para nada. La ley se usa legítimamente cuando no se esconde del pecador. Este es el evangelio glorioso de Dios. Es sorprendente cuando la gente quiere quitarle la ley al evangelio, quieren despojar la parte del pecado del evangelio porque creen que tienen un mejor evangelio que aquel glorioso evangelio del Dios bendito. Ese es otro evangelio. Eso es otro evangelio y por lo tanto la palabra los condena. El verdadero mensaje del evangelio muestra toda la gloria de Dios y sus atributos. Y parte de sus atributos son su odio hacia el pecado. Parte de sus atributos son la ira, el juicio, la condenación y la santidad de Dios. Y si se despoja todo eso del mensaje, se hace que Dios sea como un Santa Claus benigno. Eso no es el Dios glorioso. Ese no es el evangelio glorioso. Cuando entendemos el odio santo de Dios hacia el pecado, vemos la justicia implacable de Dios. Su justicia condenadora, porque eso hace parte de sus atributos divinos. Y entonces es donde entendemos su gracia, su misericordia y su amor. Entonces es llamado el evangelio glorioso, porque es el evangelio mediante el cual la gloria de Dios es revelada. El glorioso evangelio comienza
con la ley que condena a los hombres al pecado, al infierno, y termina con la redención del cristiano en perdón. Oremos por la palabra. Amado Señor, gracias infinitas te doy por tu palabra. Gracias infinitas te doy, mi Señor, por las verdades escriturales que nos permites estudiar, que nos permites exponer. Yo te pido, amado Padre, Espíritu Santo, coloca arrepentimiento genuino en los corazones de las personas que están escuchando este mensaje. Oh Señor, solamente tu santa ley nos puede desnudar, solamente tu santa ley nos puede quitar la justicia propia y enfrentarnos a la realidad de que somos malvados, de que el ser humano es malvado, vil, pecador, que ha transgredido tu santa ley. Oh Señor, solamente tú puedes colocar arrepentimiento en los corazones. Te pido, mi Señor, derrama misericordia en los corazones de las personas que escuchan esta predicación y llévalos a un arrepentimiento genuino, amado Señor. Quebrántalos y llévalos hacia el único camino de la salvación, que es Jesucristo. Oh mi Señor, cuánta misericordia hay en ti, mi Dios. Cuánta misericordia mostrada allí en la cruz del Calvario, cuánto amor. Oh Dios Todopoderoso, lleva a todo aquel pecador que escucha este sermón al arrepentimiento. Te lo pido, Señor, de todo corazón. Toda la gloria, amado Señor, es para ti. Toda la honra es para ti, amado Señor. Amén.